renta mínima de inserción y la lucha contra la exclusión social. Tiene la palabra el portavoz de Recursos Sociales. Vivimos hoy en un país con unas cifras de pobreza inasumibles que nos deberían escandalizar y que no podemos asumir como algo lógico o razonable. Pobreza y exclusión también de los niños y niñas, lo cual resulta aún más grave. En la Comunidad de Madrid hay más de 1.200.000 personas que viven en una situación de riesgo de pobreza y exclusión. Más de 600.000 de ellos están en riesgo. Un 20,4% de la población se encuentra en situación de riesgo de pobreza y exclusión. En los menores la tasa es del 22,1%. En estos duros momentos de crisis, en vez de reforzar los servicios sociales y los mecanismos de lucha contra la exclusión, el Partido Popular está haciendo justo lo contrario, recortando políticas sociales, en prestaciones sociales como la conocida renta mínima de inserción o las ayudas de emergencia. Estos recortes resultan inhumanos y absolutamente censurables. Suponen dejar a la gente sin derechos y sin coberturas, a las puertas de la exclusión. No podemos seguir rescatando bancos y dejar a las personas abandonadas a su suerte. La renta mínima de inserción es un mecanismo que garantiza el derecho de todo ciudadano o familia a disponer de recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y recibir acompañamiento social. Es la herramienta principal de lucha contra la pobreza y la exclusión social, pero su paralización actual está impidiendo que cumpla su misión. Aumentan las solicitudes en más de un 300% del año 2008 al 2012, consecuencia del aumento de la pobreza en los hogares madrileños, disminuyen los recursos y se alargan los plazos de espera. La renta mínima de inserción es además condición para otros beneficios, como las becas de comedor y últimamente el pago de medicinas. Su retraso agrava la situación de exclusión de las personas y las familias. Cuanto mayor sea el plazo de espera, peores serán las dificultades a las que tengan que enfrentarse las personas. Es intolerable que una familia que está atravesando por un sinfín de dificultades tenga que esperar más de un año para recibir esta prestación. Se les somete a un sobreendeudamiento intolerable que agrava su situación personal. Desgraciadamente, para las familias madrileñas, conseguir ser beneficiario de la renta mínima de inserción es una carrera de obstáculos y todo tipo de trabas. El máximo legal es de 3 meses para la tramitación y para que sea eficaz la intervención preventiva. Se están incumpliendo de manera abrumadora todos los plazos legales. Por la renta mínima de inserción, en nuestra región, a una persona le corresponden 375,50 euros y un tope máximo de 532,51 euros para una familia de varios miembros, lo que resulta a todas luces insuficiente para sobrevivir en la Comunidad de Madrid con un coste de vida tan alto. Estamos a la cola de las comunidades autónomas en cuantía de la renta mínima de inserción. La media nacional es de 422,36 euros, en Cataluña de 432,70 euros, en Andalucía de 397,67 euros, en Extremadura de 399,38 euros, en la Comunidad Valenciana de 385,18, por ejemplo. La media de la cuantía máxima por unidad familiar es de 645,60 euros, en nuestra comunidad 532,58, de nuevo claramente por debajo de la media. Hay que revisar urgentemente las cuantías de la renta mínima de inserción para que permitan a las personas y a las familias vivir dignamente y dar cobertura a los gastos más esenciales. Hay que establecer un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión de manera urgente. Dice el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. En la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, es más importante rescatar a Bankia con 7.000 millones de euros y asegurarse que las familias más desfavorecidas tengan las condiciones adecuadas para poder vivir dignamente. Por todo lo cual solicitamos que se adopte el siguiente acuerdo: el aumento de las cuantías de la renta mínima de inserción en nuestra comunidad para equipararnos al menos a la media de España, hasta 900 euros la cuantía máxima por unidad familiar y 600 lo individual. El acortamiento de los plazos legales para obtener la renta mínima de inserción en un máximo de 3 meses, como señala la ley, y no más de un año como ocurre en la actualidad. Eliminar la tramitación que hoy se hace, en la que sin falta algún documento hay que comenzar el proceso desde el inicio, y desarrollar y poner en
en marcha un plan de choque urgente contra la exclusión social y la pobreza. Vamos a ver. Son muchas las personas y las familias que en momentos como el actual, dada la coyuntura económica y laboral, están viviendo situaciones de extrema necesidad ante la imposibilidad de generar ingresos económicos. La falta de trabajo y la extinción de prestaciones por desempleo o los subsidios lleva a muchas familias a tener que recurrir a la renta mínima de inserción. Último eslabón de la protección social que nuestro maltrecho estado de bienestar ha arbitrado para cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía, dando protección de manera precaria a sus necesidades básicas. Pero no haríamos un reflejo fiel de la realidad si no señaláramos que la coyuntura económica en que nos encontramos ha producido un incremento de familias beneficiarias de la renta mínima de inserción, un cambio en los perfiles en la ciudadanía solicitante y un mayor tiempo de permanencia en la prestación, al no poder satisfacer las necesidades básicas de la vida mediante el ejercicio de una actividad laboral o por la percepción de pensiones u otras prestaciones de los sistemas públicos de protección social. No podemos obviar tampoco que en nuestro caso el mayor estado de bienestar y sostén de las personas siguen siendo los familiares, que con sus esfuerzos y sus redes de solidaridad evitan que personas solas y unidades familiares se encuentren o caigan en situaciones de exclusión. En medio de esta situación, y justo en el momento en que más se necesita un verdadero rescate por parte del gobierno de nuestra comunidad a su más valioso activo, las personas, la fuerza política en el gobierno utiliza la mayor crisis económica como excusa para llevar a cabo recortes considerables en relación a los derechos sociales. En nuestra comunidad, además de recortes en sanidad y educación, también se están llevando a cabo estrategias orientadas a acabar con el sistema público de servicios sociales y en concreto con derechos subjetivos como el derecho a contar con un mínimo vital, que es la renta mínima de inserción, generando una imagen distorsionada de las personas solicitantes de dicha prestación, sometiéndolos a un proceso de probación de su situación de necesidad, sometiendo a las personas a un proceso burocrático que no tiene en cuenta sus circunstancias socioeconómicas, utilizando los medios de comunicación como medios de propaganda, haciendo desaparecer como vagos y maleantes que hacen mal uso de la prestación o engañan a la administración pública y llevando a cabo verdaderos esfuerzos para que la situación real de las personas en exclusión social o riesgo de Estado sea invisible al resto de la sociedad. La Ley 15/2001, en su artículo 3, señala: finalidad. La renta mínima de inserción es una prestación que tiene por finalidad satisfacer las necesidades contempladas en el artículo 142 del Código Civil. Para hacer frente al sustento, la habitación, vestido, asistencia médica y educación. La cuantía a recibir por una persona sola asciende en el año 13 a 375,55 euros. En el caso de que la familia esté compuesta por dos personas, la cuantía se va a incrementar en 112 euros, incrementándose en 75 en caso de tercera persona y siguientes, no pudiendo sobrepasar de ninguna de las maneras los 532,51 euros. Pero la cruda realidad es que vivir en Madrid tiene un precio muy superior a lo cubierto. Según datos referidos al año 13, los gastos aproximados que una persona que vive en nuestra comunidad tiene serían vivienda entre 400 y 700 euros, suministros aproximadamente 100 euros, compra 200 euros, transporte un mínimo de 56 y en educación los 400 euros anuales por hijo. Por lo cual es absolutamente insuficiente. El decreto 147 de 2002, en el artículo 38, señala: en el plazo máximo de 3 meses se dictará la solución de concesión o denegación de la renta mínima de inserción. Transcurrido dicho plazo, sin que se hubiera producido resolución expresa, se entenderá denegada la solicitud. Si bien el articulado del reglamento deja bien claro que en el plazo de 3 meses desde la entrada de ese expediente en la consejería correspondiente, el órgano al que corresponda dictará la solución, lo cierto es que a día de hoy la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid está tardando una media de 12 meses en valorar el expediente y proceder a dictar la resolución oportuna. De tal manera que en el año 12, por ejemplo, se iniciaron
1.717 expedientes, de los cuales solamente se concedieron 117. 97 fueron denegados, 52 archivados, 1 extinguido, 73 pendientes de documentación y 1.337 pendientes de valoración. Esa misma ley, la 15/2001, de ventas fiscales y administrativas, que modifica el artículo 6.1a, señala que podrán recibir dicha renta las personas que cumplan los siguientes requisitos: residir de manera permanente en la Comunidad de Madrid y estar empadronados en algunos de sus municipios, y será necesario tener una residencia efectiva y continuada en la Comunidad de Madrid durante el tiempo que se determine reglamentariamente, que no podrá ser inferior al año inmediatamente anterior a la formulación de la solicitud. Ese requisito, el de residir de manera permanente en la Comunidad de Madrid, se aleja de la realidad de una sociedad abierta que facilite la movilidad geográfica dentro del espacio europeo. Especialmente importante en momentos en los que, debido a la situación económica, facilitar dicha movilidad sin que se traduzca en una pérdida de acceso a derechos es una herramienta esencial para reactivar el empleo. Por otro lado, el requisito de que tenga que pasar un periodo mínimo de 2 años propicia el paso a la exclusión social. Además, el no facilitar vías públicas de empadronamiento, y si no tienes vivienda en propiedad por alquiler o las facturas están a tu nombre, hace que tu situación dependa de la buena voluntad de amigos o conocidos para que accedan a empadronarte en su domicilio y poder así tener el derecho a recibir dicha renta. La ley 15/2001, en la disposición adicional primera, dice que el Gobierno regional podrá establecer convenios con otras comunidades autónomas para desarrollar el principio de reciprocidad. La realidad es que, a día de hoy, y tras 12 años de entrada en vigor de esta ley, la Ley de Renta Mínima de Inserción, aún no se ha firmado ningún tipo de convenio en los marcos legislativos de las otras comunidades autónomas, lo cual cierra las puertas al ejercicio del principio de reciprocidad. La falta de voluntad política en esta cuestión, como en muchas otras, parece evidente, cerrando las puertas a la integración laboral que favorecería la posibilidad de movilización geográfica. La Ley 15/2001, en el artículo 6e, dice: podrán ser beneficiarias de la renta mínima las personas que cumplan los siguientes requisitos: haber solicitado previamente de los organismos correspondientes las pensiones o prestaciones a los que se refiere el artículo 4.1, cuando la persona solicitante titular o los miembros de su unidad de convivencia reúnan los requisitos para tener derecho a ellas. Lo cierto, lo que está pasando, es que la Consejería de Familia y de Asuntos Sociales de nuestra comunidad, en un intento de demorar el posible cobro de dicha renta y tener que dictar resolución para la profesión o la denegación de la misma, están obligando a las personas que solicitan la renta mínima de inserción y que no reúnen los requisitos establecidos para solicitar pensión no contributiva a tener que solicitar dicha pensión y esperar a la resolución negativa del órgano correspondiente para luego poder solicitar la renta mínima de inserción. En la Ley 15/2001 dice: los poderes públicos a quienes corresponde constitucionalmente promover la condición para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan el disfrute de dicha plenitud. Eso es lo que dice la ley. Y la realidad es que las personas perceptoras de esa renta para acceder a la asistencia sanitaria se ven sometidos a la pérdida de la tarjeta sanitaria del sistema general, teniendo que solicitar ante la Seguridad Social un certificado que la acredite como persona sin recursos y que además debe renovar cada año, con la generación del consiguiente estigma y daño a la dignidad de las personas. Un informe del Fondo Monetario Internacional alertó la semana pasada de que España es el país de Europa donde más crece la desigualdad. Apenas se han reducido los ingresos del 10% de la población más rica, mientras que los del 10% más pobre han caído un 14% anual. A estos datos habrá que añadir el efecto de los recortes en gasto social que se llevan realizando desde el año 2011. La radiografía que aparece en estos informes debe llevarnos a una reflexión urgente sobre el modelo de sociedad que está dejando la crisis. Tan importante como salir de ella
es preservar unos estándares de cohesión social que garanticen el progreso social y la igualdad de oportunidades. Son muchos los expertos que advierten o que avisan de que la desigualdad merma las posibilidades de desarrollo económico de un país. A partir de determinados niveles, la brecha social aparece también como uno de los más serios obstáculos para la propia recuperación económica. Puede ser el caso de España. Se impone, pues, aplicar políticas sociales selectivas, destinar recursos específicos al rescate de los más desfavorecidos para que la brecha social no siga aumentando de forma alarmante. Por ello se debe revisar urgentemente las cuantías de la renta mínima de inserción para que permitan a las personas vivir con dignidad. Se deben aplicar los plazos legales para obtenerla y se debe simplificar la burocracia. Además de desarrollar y poner en marcha un plan de choque urgente contra la pobreza y la exclusión. Muchas gracias por la disponibilidad. Bueno, un poco más de todo lo que he enseñado yo a el resumen. Son las administraciones, en este caso la Comunidad de Madrid, gobernada por la que tiene que dar solución. La solución pasa por finalmente incrementar la renta mínima de inserción y acortar los plazos. Estos plazos cada vez son mayores y entonces provoca que los ciudadanos no puedan obtener esta renta porque se les caducan determinadas documentaciones que tienen que presentar. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con lo que propone el Partido Socialista. Bien, por parte de los titulares de la por favor. Antes de nada, por favor, pedirle a la portavoz del Partido Socialista que intente, por lo menos, ya que ha leído la moción, pues no vuelva a repetir las cosas que dice la moción, debe ser más breve, porque al final la portavoz de Izquierda Unida siempre se queda sin tiempo para eso. En primer lugar, no es cierto que la Comunidad de Madrid esté recortando en políticas sociales, por mucho que repitan ustedes la misma mentira, no significa que vaya a ser verdad. No es cierto que la Comunidad de Madrid esté recortando el gasto social, sino todo lo contrario, está gastando más que nunca. En el presupuesto de este año de la Comunidad de Madrid, es el presupuesto más social de toda España, 9 de cada 10 euros se destinan a necesidades de las personas. El 90% del presupuesto es gasto social. 1.300 millones de euros para mayores que necesiten este año. 990 millones de euros solamente este año. Sin duda son los presupuestos más sociales de toda España. En lo que respecta a la renta mínima de inserción, precisamente en este año 2014 se ha incrementado su presupuesto en un 3,5%, pasando a casi 85 millones de euros, con lo que se pretende atender a más de 20.000 familias. La Comunidad de Madrid cuenta con una renta mínima de inserción que es referente en toda España. No hay otra igual, dado su carácter indefinido, y que se considera un derecho subjetivo. En otras comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el PSOE, las personas que necesitan esta ayuda se enfrentan a una doble dificultad: los plazos limitados de cobro de la renta mínima, como es el caso de Andalucía, y la falta de reconocimiento como derecho subjetivo. Del mismo modo, en la Comunidad de Madrid existe la posibilidad de que aquellas familias que se encuentran en un momento complejo puedan tener una oportunidad de conseguir su integración sociolaboral a través de estos proyectos de renta mínima. Para el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Loeches y para el Gobierno regional es esencial que todos los madrileños tengan recursos para afrontar las necesidades básicas de la vida, y de eso se ocupa la renta mínima de inserción. Como lo es el hecho de que se trabaje con ellos, que también es importante junto a ellos, para poder abandonar la situación de vulnerabilidad que les ha llevado a ser perceptores. En el año 2013, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el objetivo era llegar a las 19.000 familias, y este objetivo solamente podía ser posible gracias al espectacular crecimiento económico que ha hecho el Gobierno de la región para atender a las familias que más necesidades tienen, ya que supone que durante el año 2013 la Comunidad de Madrid ha destinado una media de 7,1 millones de euros al mes para financiar estas prestaciones, frente a los 3,4 millones que se destinaban en el año 2008. El aumento ha sido considerable, y que desde que entró en vigor la ley de renta mínima son ya 829 millones de euros los que se destinan a las familias que más lo necesitan.
También se ha incrementado el importe medio por prestación desde el año 2008, que ha pasado a los 414 euros que ha habido de media en este año 2013, en el año pasado. Y lo más importante, no se han restringido, no se han recortado ni se han menguado las condiciones de acceso a la renta mínima, que sigue siendo un derecho subjetivo e indefinido. Lo más importante y lo que destaca la Comunidad, indefinido. Un dato más que parece fundamental es que más de la mitad de las familias que han recibido la renta mínima, incluidos los datos de diciembre de 2013, han dejado de recibirla porque ha mejorado su situación económica y social, lo que vuelve a poner de manifiesto la importante labor en la atención individualizada por la que apuesta el Gobierno regional y que se vio reforzada con la modificación legislativa realizada el 28 de diciembre pasado 2012, donde se vinculan todavía más los derechos subjetivos a recibir una prestación económica y a los apoyos individualizados para conseguir una inserción sociolaboral. Nosotros estamos recibiendo, el Ayuntamiento de Loeches, más apoyo que nunca de la Comunidad de Madrid para financiar nuestros servicios sociales. Hemos firmado el convenio de servicios sociales y nos lo están pagando mensualmente. Este año 308.705,15 euros en anexo 1, que es todo el gasto de personal de servicios sociales, nos lo financia 100% la Comunidad de Madrid. Y del resto de programas el 50%, que son 46.522,60 euros. Entre la asistencia, el 75% lo financia la Comunidad de Madrid, más de 25.000 euros, cosa que antes no ocurría. Por lo tanto, el esfuerzo que se está haciendo y la mejora de la situación de financiación hay que reconocerlo. Hay que ser justos y fieles a la verdad. No nos valen mentiras y menos utilizando la demagogia más barata, que es la que se vale de los más vulnerables. A fecha de día 2 hemos ingresado, nos han ingresado en la Comunidad de Madrid el pago del convenio de marzo. Marzo terminó el día 31 y el día 2 teníamos los 29.000 euros en la caja de la Mancomunidad. Nunca antes se había hecho eso. En cuanto a lo que exponen en su moción sobre la insuficiente cuantía de la ayuda, la cuantía de la renta mínima de inserción es de 375 euros de carácter individual, como ha dicho usted, y de 532 euros si hablamos de una familia, que son la mayoría de los casos. Claro que es poco, pues sí, más de la barata. ¿Por qué no subir la 1.000? ¿O por qué no 3.000 euros? 5.000. Vamos a ser serios y realistas. También es importante señalar que la ley establece en su artículo 6.2 que, aun no cumpliendo los requisitos para solicitarla, se concede con carácter excepcional a todas aquellas personas y familias que se encuentren en una situación de extrema necesidad por sus problemas de exclusión o por ser víctimas de la violencia. Esto se está haciendo también. Es importante también destacar que desde la entrada en vigor de la Ley de Renta Mínima de Inserción se han incrementado las cuantías a percibir por encima del IPC. En el caso de familias con 3 integrantes, que son la mayoría, el incremento ha sido de un 46,68% y en el caso de una persona se ha incrementado en un 45%. Por darles algunos datos, 8.657 familias en el año 2008 y la nómina de diciembre ha sido de 18.123 familias. En la Comunidad de Madrid la renta mínima es una prestación subsidiaria, como dice la ley, por lo que mientras no se agota otro tipo de derechos no se puede cobrar, pero también es complementaria. La renta mínima en la Comunidad de Madrid está complementando prestaciones de desempleo, subsidios, pensiones no contributivas e incluso salarios mínimos, porque también se concede en función del número de personas que integran la familia. Y existen 3.000 perceptores que tienen otros ingresos, bien de derecho o bien contributivos, como puede ser un salario. Por tanto, lo que se está haciendo desde el Gobierno regional es incluso complementar a aquellos que están teniendo ingresos por encima del salario mínimo interprofesional. En los casos de las familias con más de 3 hijos que no tengan otros ingresos o que tengan ingresos no computables, al final cobran 532 euros y son las de mayor presencia, con lo cual la media ponderada es de 416 euros. Y además van a tener ayudas de comedor, van a tener acceso prioritario a vivienda, acceso prioritario a formación y empleo. Además no pagan medicamentos porque la Comunidad de Madrid ha conseguido inscribir el archivo de renta mínima en el registro de prestaciones públicas para que a los perceptores de renta mínima se les exima de ese pago de manera inmediata. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo en lo que dicen en su moción porque no se ajusta a la realidad ni a la verdad. Solo podríamos estar de acuerdo con ustedes en la tardanza de su tramitación. Estamos de acuerdo en acortar los plazos de su tramitación, que se ponga en límites, que está en la ley de los 3 meses, ¿no? Por eso, a través de los concejales del Ayuntamiento de Loeches, estamos representados en la Federación Madrileña de Municipios, de los cuales somos vocales, hemos hecho una reclamación conjunta de todos los grupos políticos ayer
representados para elevar a la Comunidad de Madrid por el retraso en la tramitación. Y a día de hoy, comprobados los datos, pues se están agilizando y se han visto en la mancomunidad, había parados expedientes y han agilizado esta semana 4 expedientes que estaban parados. O sea que esperemos que se vayan moviendo y vayan acelerando la tramitación. Por todo lo anteriormente expuesto, pues el Grupo Popular del Ayuntamiento de Elche vota en contra de esta ley. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar a la votación de la moción planteada. Señor notario. Muy brevemente, por favor. En primer lugar, quiero decir a la portavoz del Partido Popular que deje de decirme lo que tengo que hacer cuando presento una moción. Yo a usted no le digo lo que tiene que argumentar o lo que no tiene que argumentar. Y si tarda mucho, tarda poco. Así que deje de decirme lo que tengo que hacer cuando tomo la palabra. Porque la compañera de Izquierda Unida tiene su tiempo, si no quiere emplear más tiempo, su problema de ella. Usted ha estado también un ratito largo. Debe ser que usted se pueda dar los datos y yo. Así que, por favor, dejen de decirme lo que tengo y lo que no tengo que hacer, porque ya de verdad cansa. En primer lugar, usted dice que hay que cortar los plazos a 3 meses. No, es que la ley ya marca ese plazo. El problema es que la Comunidad de Madrid se está tardando más de 1 año en resolver un expediente. Y se está haciendo a propósito. Porque la ley ya marca que hay un plazo de 3 meses para que la consejería determine si está concedido o no. Esto en primer lugar. En segundo lugar, usted dice que baja el número de solicitantes, porque las cosas van muchísimo mejor en este tiempo. Sí, lo ha dicho, lo ha dicho. Ustedes deben vivir en un país distinto al de los demás, en una comunidad distinta a la de los demás y en un municipio distinto al que vivimos los demás. Hay informes que no creo que sean rojos bolcheviques, los Cáritas o el Fondo Monetario Internacional, no creo que sean rojos bolcheviques, y hablan de un incremento brutal de la pobreza en este país y en esta comunidad, sobre todo de niños, la pobreza infantil. De Zapatero, me dice el señor, ustedes no me van a dejar de hablar, ¿no? Yo a ustedes los interrumpo continuamente. Y yo he hablado en mi moción de la renta mínima de inserción, señora Cabezas. Usted está hablando de otra cosa. Habla de que si la Comunidad de Madrid va a pagar los sueldos de los trabajadores que tienen el ayuntamiento de Oeche, que si que... Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la renta mínima de inserción, del funcionamiento de esa renta en nuestra comunidad. Y no me he dado ni un solo dato. Yo a usted sí se lo he dado. En 5 distritos de la capital de Madrid, le he dado los datos. Se hicieron 1.717 solicitudes. Están pendientes de valoración 1.377. que es lo que supone un 80,20% de todas las solicitudes que se han hecho. Solamente se han concedido 117, lo que supone un 6,81% de las solicitadas. Y las demás o están denegadas, o están archivadas, o están extinguidas, o pendientes de documentación. Y esto es lo que hay. Esto lo publica el Foro Servosocial Madrid, de trabajadores sociales. Entonces, usted no me da ni un solo dato. Yo lo que sí les diría es que no indignen más a los vecinos, a los ciudadanos, no los indignen más, porque es lamentable que haya personas que están pasando por una situación de exclusión, que no tienen para pagar el alquiler, no tienen para vender la calefacción, no tienen para darle comer a sus hijos, y que ustedes estén con el cachondeo de que es que la Comunidad de Madrid las cosas están yendo mucho mejor y que por eso hay muchas menos solicitudes. Eso es una mentira. No, pero eso es una mentira. Es una mentira. Y el segundo consejo es que bajen, pongan los pies en el suelo y vivan la realidad. No se inventen una realidad que no existe. Lo suelen hacer muy adecuado. Gracias. Muy brevemente también, segundo turno. No sé si quiere hacer un grupo de Izquierda Unida. Solo aclarar que no está usted diciendo lo que yo he dicho, un dato más
vivienda en los 6 pueblos, no son leches en los 6 porque somos así de solidarios. A través de ayudas a las familias directamente, yo reparto 25.000 euros a ayudas a familias en riesgo de exclusión social. A través de ayudas a entidades sin ánimo de lucro, con fin social hemos repartido 15.000 euros de este presupuesto del ayuntamiento. O sea que yo creo que se está ayudando y somos muy conscientes de la situación por la que está pasando la población, desgraciadamente, y en eso estamos intentando trabajar para mejorar la situación, sobre todo que mejore el empleo en nuestro municipio que falta. Y somos conscientes de todo eso, pero lo que no podemos es faltar a la verdad. Y cuando las cosas funcionan, funcionan, y si no funcionan, se reconocen. Muchas gracias a todos los grupos. Vamos a pasar a la votación de la moción. Votos a favor de la moción presentada. Votos en contra. No se